Soy Mariana Pineda. Nos acompaña Rodrigo Dyer aquí en nuestro webinar de Runa. Y pues bueno, les comento un poquito acerca de Runa. Nosotros somos una plataforma digital en la nube para la automatización de nómina y la gestión de recursos humanos. Los invitamos a conocer un poquito más acerca de nosotros en la página www.runahr.com. Pues bienvenido, Rodrigo. Es un placer tenerte por acá. Rodrigo nos viene a platicar acerca del reclutamiento tech y cómo hacerlo. Y pues les cuento un poquito de Rodrigo antes de empezar. Bueno, Rodrigo estudió Economía en la Universidad del Pacífico en Lima, Perú, y colaboró como Research Analyst en un fondo de inversión y después como Project Manager de proyectos digitales para corporativos en Mambo, una consultora de innovación. Actualmente y desde hace más de 2 años colabora como Job Placement Manager en Laboratoria, Ciudad de México, ayudando a muchas mujeres talentosas a dar su primer paso como developers UX, designers en el sector de tech. Y pues bueno, Rodrigo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido nuevamente. Antes de empezar con la pregunta, también invito al público a que puedan hacer sus preguntas respecto al tema. Y pues bueno, pues cuéntanos un poquito de cuáles son las claves para que podamos contratar especialistas en tech. Muy bien, aunque, creo que empecé en muy abstracto y muy macro. Okay. La primera clave es tener muy clara la estrategia de la empresa. Dónde está ahora y dónde quiere estar en el futuro. Entonces, si eso no se tiene claro, no se va a tener claro cómo es que el equipo de IT y desarrollo engrana en esa estrategia y cuál es el rol de la gente que va a tener dentro de este equipo. Claro. Entonces, dependiendo de la empresa, podría ser que el componente tech sea más o menos nuclear. Por lo tanto, es clave tener, número uno, la estrategia de la empresa, la estrategia del equipo tech, y luego definir la estrategia de la empresa y del equipo tech. Creo que es súper importante identificar el tipo de talento que se necesita, dado los componentes anteriores. Claro. Y aquí quiero hacer una distinción porque talento tech es algo muy variado, o sea, es algo muy amplio. Hay talento que repara, que testea, que prueba, que itera soluciones de hardware o también de software. Entonces, no necesariamente el talento tech es un developer, es un desarrollador, sino también puede ser alguien que esté encargado de los servidores. Sí, exacto. O sea, incluso para mí y para mucha gente allá afuera, un recruiter de IT tiene que ser, es un profesionista de IT. Okay. Y por lo tanto, no debería estar tan centrado en como engranarse en el equipo de recursos humanos, sino también pensar mucho más en el área de desarrollo, en el área de IT, y ver cuáles son las necesidades que ellos tienen y vivirlas, más que simplemente que se las digan. Entonces, pues sí, estrategia de empresa, estrategia de equipo y identificar el talento. Y justamente, ¿cómo podemos identificar ese talento dentro del equipo de desarrollo? Ok, bien. Es una pregunta ultra compleja, pero voy a tratar de resumirla. Normalmente las empresas que tienen dificultad, algunas de las empresas que tienen dificultad para identificar el talento son o startups que solamente tienen como que una idea de negocio y no tienen todavía demasiado componente tech en sus soluciones. Hay empresas tradicionales, algunas que son familiares, que están pasando sus servicios o productos a hacerse digitales de alguna forma, y algunos corporativos que están emprendiendo procesos de transformación digital. Entonces son empresas de todos los tamaños, de todos los sabores, de todas las funciones, o sea, es de todo un poco, que tienen problemas para identificar el talento. Y quiero volver al punto que mencioné antes de la estrategia de la empresa. ¿Dónde está ahora y dónde quiere estar en el futuro? Entonces, si es que, por ejemplo, es una empresa que está buscando desarrollar un equipo digital de alto rendimiento y multidisciplinario, la labor es mucho más compleja porque los perfiles son muy distintos entre sí. Claro. Entonces tienes el UX designer, tienes el UI designer, tienes el frontend developer, el backend developer, el que testea, el data scientist, qué sé yo, o sea, hasta gente de negocio metida en el mismo equipo, y este equipo de alguna forma tiene que engranar. Claro. Así que, por ejemplo, tienes ese tipo de empresas o tienes otro tipo de empresas que necesitan, qué sé yo, quieren hacer una agencia digital chiquita. Y tal vez solamente quieren hacer páginas web y algunas soluciones de marketing digital para sus clientes, y para eso no necesitas un equipo demasiado complejo. Necesitas tal vez un front-end developer o alguien que sepa de SEO, de marketing digital. Entonces, sí, exacto. O alguien que haya interactuado con estas tecnologías, con estos softwares antes. Ahí quiero ahondar en el punto de que estos profesionistas no necesariamente son egresados de
de universidades o institutos o como carreras tradicionales, digamos. O sea, hay allá afuera, en el espectro tech, mucha gente que estudia en bootcamps, que es autodidacta, que aprende todas esas cosas por su cuenta y finalmente lo que quiere es sacar la chamba. Entonces, no necesariamente es alguien que haya estado en una escuela o una aula universitaria 5 años seguidos. Claro. Pues sí, y esto es más o menos si que no tienes mucha idea o sea, que no tienes a nadie en tu equipo tech, por ahí esas son las rutas que yo tomaría. Si es que tienes a alguien en el equipo tech, obvio, esa es la mejor referencia que puedes tener. O sea, si es que tienes a alguien en tu equipo tech, aunque sea una sola persona, que funciona, con eso, o sea, la mejor referencia que vas a tener de lo que necesitas para ampliar el equipo es esa misma persona. Perfecto. ¿Y existen algunas formas o herramientas para este tipo de reclutamiento técnico? Sí, de hecho sí. O sea, en empresas que son high-tech, o sea, ponle Google, Facebook, Amazon y similares, pues te llueven los postulantes. O sea, un montón de gente quiere trabajar ahí, un montón de developers y profesionistas de IT. Exacto. Entonces, para la mayoría de empresas que no son esas, hay distintas formas de captar ese talento. No necesariamente es tan simple como publicarlo en la parte de trabaja con nosotros de su website en la famosa bolsa de trabajo. Sí, en la famosa bolsa de trabajo, y luego hacer un post de LinkedIn o en alguna red social para dirigir esta vacante. Sino, creo que como en el espectro del talento tech, hay que ir primero, como lo más clásico, ir a universidades, institutos y hasta bootcamps. Aquí en México hay varios bootcamps, yo trabajo en uno de ellos, en laboratoria, hay muchos otros más y van a seguir proliferando porque la demanda por talento tech aún no está suplida por la oferta. Claro. Entonces, siempre van a haber oportunidades para que ese tipo de instituciones sigan creciendo y sigan graduando talento. Luego, otra cosa interesante es publicar en plataformas de búsqueda de empleo. Entonces, está Empleos TI, está CompuTrabajo, están los chicos de SG Talento, que son los de Software Group. Pero son bolsas de trabajo que están justamente dirigidas a tech. Exacto. Okay. En Indeed también se publican muchas vacantes de TI, en LinkedIn también funciona súper bien. Luego, en newsletters de incubadoras, de aceleradoras y coworkings, porque finalmente son empresas que están incubando, valga la redundancia, o que aglomeran grupos de startups de tech, y hay mucha gente techie ahí metida. Entonces, si es que tú publicas una vacante en este tipo de newsletters o en este tipo de comunicación masiva, pero ese público en particular, es probable que tengas una alta chance de captar buen talento. Ir a meetups también es algo súper común, porque imagínate que necesitas un developer de JavaScript, me invento, es un lenguaje de programación. Entonces vas a un meetup de JavaScript porque los developers, los profesionistas de IT son como que les interesa mucho compartir el conocimiento. Entonces hacen sus propios meetups, sus grupos de gente, sus comunidades, y están ahí viendo, o sea, el equipo la comunidad de PHP, pues ahí llegas y ahí van a haber 60 personas que manejan ese lenguaje. Entonces, nada mejor que ir ahí para... ¿Y es común encontrar estos meetups? Es muy común, o sea, hay eventos en Eventbrite regularmente, también hay un grupo que se llama Meetups, hay un newsletter que se llama Meetups, entonces hay de todo un poco. Talento UX, por ejemplo, hay un UX Nights cada mes. Para los que no saben. Sí, tal cual. Y lo último es el boca a boca, que la gente lo subestima, pero creo que muchos de los equipos de desarrollo se van armando basado en el boca a boca, como en los referidos sí. Conoces a alguien de otra empresa que ha trabajado. Exactamente. Claro. Oye, ya que tienes a la gente justamente lista para entrevistar, ¿existe alguna forma o metodología especial como para dirigirnos hacia ellos? Sí. A ver, es un talento que es distinto de entrevistar de lo normal. Okay. Entonces, no solamente creo que demandan, a diferencia de un perfil, no sé, como de negocios, no solamente demandan entrevistas, como las entrevistas estándar, para entrevistarse, y también las credenciales técnicas son un poco más complejas de evaluar que simplemente, oye, viniste de esta escuela, entonces debe ser súper bueno. Claro. Entonces, en primer lugar, creo que en la entrevista es importante, o sea, en primer lugar debe haber una entrevista sí o sí. Okay. Esta entrevista tiene que evaluar la capacidad de esta persona de comunicarse y de relacionarse personalmente con el equipo. Porque en un ambiente de alta incertidumbre es clave que como los desarrollos tecnológicos tienen mucho
como mucha incertidumbre. Entonces, es clave que esta persona pueda comunicarse y que tenga los soft skills para comunicarse con el resto del equipo, para engranar con el resto del equipo y para el momento en el que se tenga que tomar una decisión pueda colaborar. Claro. Entonces, no solamente es fit cultural con la empresa, con la organización, sino también con el equipo de desarrollo. Y muchas veces en empresas grandes, los equipos de desarrollo tienen como una subcultura. Entonces, creo que es importante que en esta entrevista no solamente esté alguien de RH, o ni siquiera solamente el Tech Recruiter, sino algún par de esta persona, o quien sería el jefe directo de esta persona, o quien estaría por debajo de esta persona. Y estas personas son del equipo de desarrollo o de IT. Que son los especialistas. Sí, que son los especialistas. Y en segundo lugar, que es la capacidad técnica. Es confuso cuando una empresa evalúa talento tech, decir como que leer el currículum, porque el currículum solamente llega hasta cierto punto. Claro. Y puede ser que se esté evaluando la capacidad de esta persona de forma muy subjetiva. Entonces, si es que tú dices, yo manejo Java, que es otro lenguaje de programación, pero tú dices que lo manejas a nivel, pues, lo tienes al 70%, y luego te pongo una prueba técnica y resulta que eres muy, muy junior, puede que haya un desalineamiento de información ahí. Entonces, ahí sí yo recomiendo hacer una prueba técnica. Esta prueba técnica, existen recursos en internet ahora para que esas pruebas técnicas, por ejemplo, HackerRank es una página súper conocida para entender cómo piensa la persona, la lógica que tiene, y por ahí algunas pruebas de programación. Otras empresas, muchas otras empresas, desarrollan su propia prueba. Y la idea es que esta prueba sea lo más cercano posible a un reto que esa persona enfrentaría en su chamba normal. Porque si no es como, o sea, sí digo que manejé JavaScript y luego como que te contrato, súper, entraste, y luego te presento un reto muy, muy básico de tu chamba normal y no lo puedes hacer. Sí, exacto. Entonces, sí creo que es súper importante que sí se evalúe como in situ en el lugar, y con las funciones que debería realizar esta persona una vez que esté en la chamba. Hay otras formas, por ejemplo, hackatones. Nosotros en laboratorio, cada vez que graduamos una generación de talento, tenemos una hackathon. Las empresas van ahí, trabajan con nuestro talento durante 36 horas, así literalmente es una maratón de programación, y les proponen un reto técnico. Entonces pueden ver, o sea, quién se adapta al cambio, quién trabaja en equipo, quién no, quién se comunica efectivamente, quién no, cómo trabaja bajo presión. Y finalmente es la mejor forma de medir el talento, porque va a llegar un día en el que esa persona esté dentro de la chamba, trabaje bajo presión, que tenga que comunicar su chamba. Entonces, ya en la realidad. Sí. Entonces, mientras puedas adelantar y ver cómo esa persona se desempeña en un ambiente de alto rendimiento, puedes como proyectar cómo le va a ir después. Sí, me imagino. Ya teniéndolo más real, puedes tener una idea más concreta, exactamente. Sí. Oye, pues digo, vuelvo a invitar a la gente a que haga preguntas, y aprovechando de preguntas del público, preguntan qué papel juegan las redes sociales dentro de este tipo de reclutamiento. Ya hablaste un poquito de LinkedIn, pero... Sí. Para mí, creo que las redes sociales son canales necesarios, pero no suficientes para reclutar o para captar talento. Okay. Entonces, ya mencioné algunas de las estrategias previamente, de algunos canales por los cuales se puede captar talento. Creo que si eres una empresa tech, o incluso una empresa que tiene o quiere crear un componente tech dentro, sea grande o pequeña, no importa, está interesante crear contenido regularmente y publicarlo en las redes sociales. Claro. Porque de esta forma, los managers de los profesionistas de IT o los mismos profesionistas de IT pueden estar muy enganchados con tu empresa y con lo que están haciendo antes de que exista siquiera una vacante en la empresa. En el momento en que esta vacante exista, obvio, como que lo van a tener mucho más presente, y no solamente les va a interesar de qué es la vacante o cuál es la chamba que van a tener que hacer, sino les va a interesar más aún estar en una empresa que comparte contenido, que constantemente le pregunta a su audiencia, oye, ¿cómo puedo mejorar esto? Este contenido que te estoy dando, ¿cómo lo puedo cambiar para que sea más atractivo para ti? Entonces, una empresa, sea grande o pequeña, que le esté dedicando al menos un poquito de tiempo a generar este contenido que es relevante para estos profesionistas, tiene bastante más éxito que una que no. Y para eso sirven mucho las redes sociales.
Sí, claro, digo, al final de cuentas es lo de hoy también, ¿no? Digo, quizás no es indispensable, pero sí son importantes. Sí. Y pues bueno, regresando un poquito al tema y hablando de las startups también, ¿no? Porque por ahí tocamos ese tema. Cuando una startup está en pañales o apenas está iniciando, más bien, ¿quién es indispensable o hay una persona específica que se encarga de este proceso de reclutamiento? Ok, aquí también depende. Okay. Quiero hacer como la distinción porque para muchas empresas, o sea, para muchas personas, el significado de una startup es algo distinto. Entonces, puede ser una empresa que no tenga componente tech, pero que recién sea nuevecita, entonces, pues ahí por ahí es una startup. Puede ser una empresa nuevecita que tiene algo de componente tech y tiene que fijarse si es que hay herramientas allá afuera que le permiten sacar los resultados de empresa, cumplir los objetivos estratégicos de negocio con software o herramientas que ya existen. Sí. Porque tampoco se trata de inventar la pólvora, o sea, se trata también de estar como haciendo mucho research y mucha investigación de, oye, esto es mi empresa. ¿No? Sí, exacto. Esos son mis objetivos estratégicos, como este es mi modelo de negocio y quiero ver si es que hay algo allá afuera que me pueda servir a hacerlo. No necesariamente tienes que tener un producto ultra high-tech que necesite un equipo de 15 developers super senior para desarrollarse. Entonces, empieza con el software que ya existe y en el momento en que te das cuenta de que esa solución que ya existe no te funciona o no te da para llegar a la siguiente etapa, vas mutando. Cuando una startup tiene perfil tech, normalmente uno de los co-founders es el CTO, o sea, es alguien que sabe de sistemas o alguien que sabe de desarrollo. Entonces, esta persona es alguien que sabe lo que necesita este producto o este servicio que está orientado a tech y lo que se necesita, o sea, qué tipo de talento se necesita para desarrollarlo. Entonces, el CTO es clave para reclutar. Por supuesto. Y si es que por algún motivo no existe ese CTO, porque también hay muchas empresas que se van creando. Sin CTO, sí, empiezan sin CTO. Hay unos eventos interesantes también, a mí me encantan. La semana pasada hubo uno, se llama Adopta CTO, literalmente, y lo hicieron en Numa. Sí, exacto, ustedes estuvieron ahí. Claro, ¿qué tanto estuvieron de sponsors ahí? Entonces, muchas empresas, startups o incluso empresas más grandes van y no tienen a estos CTOs o a estos como developers o profesionistas de IT para sumarlos a sus equipos, pero van a ir para pitchar la empresa y para que el CTO... Es todo lo contrario. Exacto. Y para que se vaya enamorando de lo que es la empresa y para captar el talento es como, oye, esto es lo que yo... Enamórate de mí en vez de yo de ti. Exactamente. Pues sí, entonces va mucho por armar muy bien el pitch de la empresa y ver cómo este talento va a sumar valor y va a crear el valor que necesita la empresa en el futuro. Y sí, yo creo que estos profesionistas de IT dentro de este mismo tema tienen que tener un estatus muy relevante dentro de la empresa. Claro. O sea, como subestimar el talento o el valor que ellos pueden crear debe ser el error más grande que puede tener una empresa, sobre todo que está empezando. Porque la suma de cada una de esas, o sea, si son una o dos personas, la suma de esa tercera persona es el 50% de la gente más que tiene ahorita. Entonces, le puede sumar mucha cultura, le puede sumar mucho valor y tiene que tener el mismo estatus, si es una startup, que los co-founders, digamos. Sí, claro, me imagino. Sí. Oye, ¿y tú crees que existe otro factor que sea indispensable para una toma de decisión, para encontrar el mejor candidato? Sí. Hay algunos que yo considero importantes. En primer lugar, que tengan la capacidad de entender el negocio. Hay muchos developers que entran y que simplemente quieren entrar al equipo de desarrollo y quedarse ahí y no ver cómo su chamba colabora a los objetivos de IT o de desarrollo en general, y esos cómo engranan con el objetivo estratégico de la empresa, o sea, la visión y la visión de la empresa a futuro. Entonces, alguien que le interese esto es súper valioso para generar mucho compromiso y además para tener un equipo de desarrollo propositivo, que ya como que, oye, ya entiendo cómo mi valor como persona suma a lo que estamos, o sea, de dónde estamos viendo como empresa, entonces yo te propongo tal y tal y tal, y obviamente tener una persona proactiva en el equipo de desarrollo es algo extremadamente valioso. Lo segundo es que tenga visión de aprendizaje constante. Como que este ciclo de desarrollo de producto, el ciclo Lean, como se le llama, como de necesidad, propuesta, el product market fit y luego el crecimiento. O sea, si que no tiene eso en la cabeza, es muy complicado que... Por supuesto. Y si es que no estás pensando siempre cómo aportar valor y cómo ir más allá, tal vez no es talento
que quieras retener. Pero ¿cómo lo vas a motivar si no tiene una visión? Exacto. Y tiene que entender como que su plan de carrera o su línea de carrera dentro de la empresa tiene todo un componente detrás, pero esa sed de aprendizaje es clave. Y lo tercero, lo mencioné antes, es una buena capacidad de comunicación, porque en ambientes de alta incertidumbre, como lo son de desarrollo de productos tech, que finalmente un producto puedes pensar que funciona, pero tienes que estar probando, testeando, y no funciona, entonces tienes que pivotear y tienes que tomar esas decisiones súper rápido. Es importante que los integrantes de ese equipo se comuniquen bien para no perder ni tiempo ni valor. Claro. Entonces creo que esas tres cosas son... ¿Y de esas tres cosas cuál consideras tú que es la más importante? A mí, para mí es la comunicación. Okay. Sí, creo que se subestima mucho el desarrollo de soft skills en developers, y creo que cuando tienes un equipo de developers o de profesionistas de IT, un área de IT, que además de tener los tech skills a punto, también se sabe comunicar y sabe vender su chamba y sabe defender su código y sabe proponer a la empresa, eso es como que estás en camino a volverte una empresa invencible. Entonces, pero tienen un aura los developers, los profesionistas de IT, de que son muy introvertidos o de que están como muy concentrados en la computadora y en su código y en nada más. Sí. Cuando tal vez es un estigma de la gente. Sí, más es como un estigma de la gente, y creo que tal vez es un trabajo en conjunto que tiene que existir entre la empresa y los developers para que, oye, pero proponme más, y así es como que el developer o el profesionista de IT se suelta un poco más y se abre y tiene un poco más de libertad y tiene un poco más de cancha para proponer soluciones más allá de la chamba que tiene puntual. Entonces, comunicación, soft skills, clave. Lo más clave. Sí. Mira, se nos está acabando el tiempo, pero para cerrar, nos has platicado un poquito en general y sabemos que los desarrolladores realmente son muy difíciles de encontrar, son los más cotizados ahora en esta parte de reclutamiento. Entonces, ya que lo tenemos dentro de la empresa, ¿cómo lo retienes? Ok, salió hace muy poco como un estudio o como unos premios de Best Place to Code que hizo Software Guru. De ahí podemos, no sé, si pasarle la liga o algo. Muy bien, claro que sí. Está interesante porque las empresas que han sido seleccionadas como Best Place to Code hablan un poco de las ventajas que tienen para que los developers y los profesionistas de IT y sus equipos de desarrollo estén contentos allá adentro. Okay. Entonces, hay ciertos beneficios que importan en mayor o menor medida para mucha gente. Entonces, tienes las empresas que tienen tipo open spaces, estos espacios colaborativos, el snack bar, luego tiene que haber un salario al menos decente, claro, atractivo, prestaciones, a alguna gente le importa más que otra, pero igual, un developer tiene que, hay empresas que tienen game nights, que tienen charlas internas. Es muy clave para los developers como los planes de carrera, las capacitaciones que puedan tener. Y ahí quiero ahondar porque, dos cosas clave, muy importantes para que las empresas retengan talento tech, es el aprendizaje, las oportunidades de aprendizaje que se puedan generar ahí. Si un developer, háganse la idea de que un developer es como un cirujano, si un developer no está desarrollando, se está oxidando. Y si es que no está desarrollando porque no está aprendiendo, y si es que no va a aprender ahí, va a querer aprender en otro sitio. Por supuesto. Entonces, esto es muy importante, y por eso es que la línea de carrera de un developer dentro de la empresa tiene que discutirse frecuentemente y tiene que tenerse muy presente. Claro. Si no, esta persona va a estar muy inquieta en, oye, no estoy aprendiendo más, ¿a dónde me muevo? Siento que no crezco. Sí, tal cual. Y lo segundo es autonomía, independencia y libertad para desarrollar. Entonces, los profesionistas de IT tienen una capacidad de concentración muy alta y de lógica muy alta, pero no todo funciona en los mismos horarios o bajo los mismos parámetros. Entonces, flexibilidad. Sí. Tener claro qué se tiene que hacer en cada sprint y cuál es el resultado que se tiene que llegar, ayuda mucho a tener el equipo motivado, sea que sea presencialmente o remotamente, eso también es clave. Entre el tema de la comunicación. Exacto. Pues sí, esas cosas. Claro que sí. Pues bueno, pues te agradezco muchísimo, Rodrigo. Gracias, la verdad es que es un tema bastante interesante porque yo creo que mucha gente es tech y es como se nos hace fácil, ¿no? Estamos en la era de la tecnología, pero no tenemos ni idea para dónde vas, y creo que ahorita nos aclaraste mucho el panorama. Y pues también agradezco a la gente que está aquí con nosotros.
Y los invitamos a conectarse a nuestro siguiente webinar en Runa, y les recuerdo nuestra página www.runahr.com. ¿Y la liga que querías compartir? Uy, no, eso está un poco más complejo, pero tal vez en su newsletter te lo puedo mandar. Me parece Pues perfecto, sí. se los compartimos. O sea, igual, tómalo como Best Place to Code 2019 de SG Talento, y ahí les va a salir. Listo, pues muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ti, muchas gracias a Runa por la invitación, y bueno, ojalá les haya servido. Hasta luego.